Bueno, buenos días a todos. Yo, como dijo Mabel, soy Pablo Míguez, economista, trabajo en la Universidad General Sarmiento en un instituto de industria, pero que también, donde también se enseña la carrera de economía política. Por lo tanto, la idea es tratar de enlazar dimensiones que siempre aparecen como encendidas en el debate de las ciencias sociales, ¿no? Lo económico, lo político, lo social como algo separado. Nosotros intentamos tratar de hacer una mirada integral acerca de los procesos sociales y económicos, políticos. Y ante todo quiero agradecer a Mabel y al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la UBA, por la invitación y por poder compartir conmigo, Ulrique, esta mesa, esta charla, este encuentro donde la idea es hablar de la teoría de la dependencia, ¿no? En la actualidad y en el pasado. O sea, digamos, sabiendo que es una parte muy importante de la economía política latinoamericana, ¿no? Es una teorización propiamente latinoamericana que nació pensando desde la economía mundial. O sea, como ustedes saben, si hay enfoques originales o pensados de esta región, desde América Latina, sin duda, uno de ellos es la teoría de la dependencia, que nace en crítica o en diálogo crítico, como quieran llamarlo, con otro enfoque, que es el estructuralismo de la CEPAL. O sea, con autores como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto. O sea, la teoría de la dependencia nace en un contexto específico y de alguna manera está consensuado el hecho de que no se trata de una teoría de la dependencia, sino de las teorías de la dependencia, como decía Mabel al principio, ¿no? O sea, se inscriben en ella autores muy relevantes y bastante disímiles entre sí, como André Bunderfrank, Antonio dos Santos, Mario Bambirra, Mauro Marini, actualmente Nildo Bríquez, y bueno, también otros más tristemente célebres, Fernando Enrique Cardoso, bueno, Palito no tengo mayores objeciones, pero digo, no es un enfoque, no hay una teoría de dependencia, hay varias líneas diferentes, con diferencias marcadas entre sí, pero que suelen ser vistas desde hoy como una unidad. Entonces, mi idea o la propuesta que se me ocurrió para discutir estos temas es hacer un rastreo, al menos superficial, pero necesario, sobre, digamos, los principales lineamientos de cada uno de estos autores, que no son iguales, pero que tienen puntos en común, y después tratar de pensar esto que decía Mabel, que después del impasse que se generó en los 80 y los 90 sobre la cuestión de la dependencia, de cómo aparece una nueva teoría de la dependencia entre mediados de los 90 y los 2000, que va a hacer que va a incorporar discusiones nuevas que tienen que ver con el desarrollo del neoliberalismo y de la dinámica de la economía global, y también señalar algunas, no sé, no digo insuficiencias, sino algunos puntos para seguir trabajando, que entiendo que podría ayudar a pensar el nuevo contexto latinoamericano y el diálogo no solo con las teorías de la dependencia, sino con estos nuevos debates sobre el neodesarrollismo, la crítica al extractivismo, la aparición de nuevas lógicas de acumulación a escala global. Entonces, quizá la presentación pueda ser un poco, digamos, extensa y, a ver, para algunos en una primera parte conocida, porque si alguno tiene cercanía con la teoría de la dependencia, mucho de lo que voy a decir lo van a conocer, pero bueno, vale la pena hacer un rastreo y tratar de digamos, poner los jalones más o menos de lo que es relevante y ver qué de eso se sostiene en la nueva teoría de la dependencia y qué queda un poco de lado, y también discutir después, ¿no? O sea, problemas que podemos encontrar digamos, y aportes reales que tiene hoy la dependencia. Decíamos recién que se plantea una discusión con la CEPAL, ¿no? En los años 50, pero también con las teorías del desarrollo, o sea, la teoría del desarrollo y la posguerra, que van a proliferar sobre todo de la mano del keynesianismo de posguerra, ¿no? O sea, vamos a ver que, digamos, incluso autores marxistas como Suisse y Baran, no solo los economistas del desarrollo, van a verse muy influidos por la idea keynesiana de posibilidad de administrar el ciclo económico, así como el conflicto de clases. Entonces, las teorías del desarrollo de los 50, dieron a pensar en la posibilidad de que con el cumplimiento de ciertas etapas que
que deberían realizar los países, digamos, supuestamente en desarrollo, uno podía alcanzar los niveles de producción, de consumo de masas y de estándar y calidad de vida de las masas de los países desarrollados. La teoría de la dependencia va a discutir con estas ideas y también con las ideas de la CEPAL, sobre todo por el hecho de que en un inicio la teoría de la dependencia va a considerar que los países desarrollados o centrales, o como quieran llamarlo, se van a alimentar y van a sofocar el subdesarrollo en la periferia. Es decir, no es que se trata de que en la periferia hay falta de acumulación de capital, no es que falta ahorro interno para promover las inversiones, como decían los keynesianos, sino que hay un tipo de inserción de la economía latinoamericana en la economía global que tiene características que no son consideradas por los enfoques ni por la economía convencional ni tampoco por los teóricos estructuralistas de la CEPAL, que vamos a ver ahora qué es lo que proponen, ¿no? O sea, básicamente, inicialmente la dependencia va a decir que el centro es centro porque la periferia es periferia. O sea, el desarrollo del centro precisamente es posible porque hay subdesarrollo en la periferia, ¿no? Esa es su condición de posibilidad. Y esa condición va a ser reforzada por diferentes mecanismos. Digo, en un momento, digamos, que pueden ser productivos, comerciales, financieros. En algún momento fue la remisión de utilidades, luego el pago de regalías, el atraso tecnológico que genera giros de pago de royalties, el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Luego la deuda externa. Son diversos mecanismos que van a ser, según el país y según el momento, los que de alguna manera van a reforzar la condición de dependencia. Pero bueno, ¿cómo es la discusión con la CEPAL, ¿no? O sea, ¿cuál era la discusión con la CEPAL o con el estructuralismo? El estructuralismo tenía dos ideas centrales, tenía más, ¿no? Pero había dos ideas que eran, digamos, las más importantes, que seguro ustedes conocen. Una es la del deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Esta idea de que en el comercio internacional los precios de los productos primarios, que son los que exportan los países de la periferia, bajan o tienden tendencialmente a la baja en el mercado mundial, mientras que al mismo tiempo los productos industriales, que son los que producen y exportan los países centrales, aumentan. Con lo cual, digamos, para decirlo de manera sencilla, la periferia tiene que cada vez exportar más para importar lo mismo, ¿no? Esto que, digamos, llamaron, bueno, Trevich y Singer llaman el deterioro de los términos de intercambio, era una primera característica de la relación centro-periferia. La otra característica es la llamada heterogeneidad estructural, es decir, que para los teóricos estructuralistas, los países de América Latina tienen una estructura productiva, asimétrica o heterogénea, en el sentido que la productividad del llamado sector moderno, ¿sí?, o industrial, estaba muy por debajo de la del sector agrícola. Esto si lo comparamos con los países centrales o desarrollados, o sea, los países que muestran a la inversa homogeneidad estructural, tanto un sector agrícola como un sector industrial, con un desarrollo, digamos, no digo exactamente similar, pero no tan desacoplado. Era una forma diferente también del debate que en la sociología latinoamericana se daba acerca de la modernización de sociedades atrasadas, ¿no? O sea, sector moderno versus sector tradicional, que es la expresión de las viejas oligarquías, de la renta agrícola, el latifundio en Argentina, la hacienda en México, la plantación en Brasil. O sea, para estos economistas de la CEPAL el problema era que esta heterogeneidad estructural, este deterioro de los términos de intercambio, produce efectos, ¿no? O sea, que son del lado de la oferta o de la producción hay baja inversión, del lado de la demanda hay un tamaño reducido del mercado interno. Entonces, estos problemas y este diagnóstico se resuelve para CEPAL. Hay una receta, ¿no? ¿Cuál es? La receta conocida de la industrialización, la intervención del Estado y la redistribución del ingreso. O sea, activar el mercado interno, tenemos que, redistribuir el ingreso para salir de la situación de heterogeneidad estructural, habrá que desarrollar las industrias básicas. Suena conocido, ¿no? Y reciente. Pero para los teóricos de la dependencia, el diagnóstico podría ser correcto en algún sentido, pero
aunque no hablarían de deterioro de los términos de intercambio. Vamos a ver que van a hablar más de intercambio desigual, que después vamos a ver de qué se trata. Pero estas propuestas, o sea, podría ser correcto el diagnóstico, pero las propuestas eran insuficientes. O sea, Pinto, Prebisch, Furtado estaban eludiendo una cuestión central, que en esos años estaba a la orden del día, que era la del capitalismo o socialismo. O sea, la influencia de la Revolución Cubana era, digamos, daba lugar a la idea de que el socialismo era factible en América Latina, y sobre este punto no había mayores pronunciaciones de los teóricos de la CEPAL. Y justamente alguien que va a ser muy influido por esta Revolución Cubana y que es uno de los puntales o de los intelectuales que lanza la discusión sobre la dependencia es André Gunder Frank. Gunder Frank va a escribir América Latina, su desarrollo, revolución, ahí por el año 63, y justamente va a cuestionar, por un lado, la teoría del desarrollo, y por el otro, la idea de crecimiento o la teoría de las etapas, cuyo principal referente era un economista, digamos, bastante vulgar en su forma de presentar las cosas, pero que fue bastante discutido, que es Rostow, con su idea de las etapas del crecimiento económico. O sea, la idea de etapas y de la posibilidad de ir cumpliendo etapas negaba la historia, para Gunder Frank, negaba la historia de los países subdesarrollados. O sea, negaba que Asia, África, América Latina son afectadas por la influencia de los países desarrollados, ¿no? O sea, el capitalismo no solo frenaba o era un obstáculo para el desarrollo, sino que era la causa misma de su desarrollo en los países de la periferia. O sea, Gunder Frank subraya este punto muy rápidamente. O sea, el desarrollo de los países centrales se produce a expensas de la periferia. Para América Latina, la integración al mercado mundial implica esto: dependencia de Estados Unidos y de sus empresas transnacionales. O sea, claramente que en ese contexto la discusión del imperialismo, el debate sobre la, digamos, vigencia o no de la idea del imperialismo, que ya había sido esbozada a principios del siglo, del imperialismo clásico de Lenin, y digamos, frente a ese imperialismo, para Gunder Frank, las burguesías nacionales no estaban llamadas a tener el papel progresivo que había tenido la burguesía en Europa, sino que eran lumpenburguesías. No eran potenciales aliados, como en el caso, como por ahí lo pensaba más Lenin, sino que no estaba llamada a tener el papel que habían desarrollado en Europa, y no tenían, la burguesía nacional no tenía, o de alguna manera tenía sus esperanzas en un desarrollismo desde el Estado, incluso por gobiernos de facto, como en Brasil o en Argentina. O sea, por eso para Gunder Frank no había demasiadas opciones más que revolución socialista o, digamos, para salir de su desarrollo no alcanzaban las políticas de la CEPAL, sino realmente una transformación al estilo de la Revolución Cubana. Por supuesto que sobre, digamos, estas ideas de Gunder Frank, que fueron influidas por Baran y Sweezy, sobre todo por los economistas marxistas que hablaban del periodo de los años 50 como un periodo de capitalismo monopolista, un capitalismo que crecía de manera lenta, que crecía, que tendía al estancamiento. Gunder Frank toma muchas de estas ideas que van a tener bastante influencia en algunos otros teóricos de la dependencia. Pero lo más importante, o sea, que va a ser muy criticado, es la idea de externalismo, la idea de que solo los factores externos influyen en la condición de dependencia. Y uno de los primeros en señalarlo va a ser justamente Teotonio dos Santos, ¿no? Teotonio dos Santos quiere desarrollar un pensamiento, una teoría desde América Latina, pero criticando este externalismo de Gunder Frank. Para él, más bien, dependencia va a ser un control externo de la acumulación, ¿no? No es solamente la polarización centro-periferia, ¿no? O sea, Teotonio quería, digamos, él escribe en el 69, ¿no? Todos escriben en la década del 60 la mayor parte de sus textos, Gunder Frank incluso un poco antes, y en los 70 vamos a ver que la discusión continúa, ¿no? Pero en el 69 Teotonio escribe Su desarrollo y revolución, ¿sí? Y va a complejizar un poco el debate, porque va a decir, bueno, existen distintos tipos de dependencia y diversos tipos de estructuras internas de las economías periféricas, ¿no? O sea, a diferencia de Gunder Frank, va a tener en cuenta los condicionamientos internos además de los externos. O sea, incluso él le va a asignar al Estado un rol bastante importante, ¿no? Sobre todo frente al capital extranjero y
interviniendo en sectores de baja tasa de ganancia, como las empresas empresas públicas, cooperativas, empresas que el Estado debe volverlas nuevamente rentables para el capital, hacerlas atractivas y permitir y en eso que permite al capital migrar hacia los sectores más rentables. Entonces, así como Teotonio, digamos, hace hincapié en factores, digamos, internos, digamos, y también quiere pensar un pensamiento desde América Latina, tenemos que la teoría de la dependencia comienza a también ser pensada desde otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Samir Amin en África, que es un poco la versión de la dependencia para el continente africano, que obviamente sufre mayores desigualdades y situaciones de pobreza que la propia América Latina. Entonces, digamos, la idea de dependencia comienza a ser más conocida, comienza a ser una forma posible de interpretación de la dinámica del capitalismo mundial. Quizá para nosotros es más conocida por una versión que no es ni la de Hugo Frank ni la de Fernando de Santos, sino que en Argentina o en otros países la línea que es más conocida es la que admite la posibilidad de un desarrollo dependiente. O sea, una mirada que postula que el desarrollo no está bloqueado, sino solo condicionado por la dependencia, ¿no? Y que va a generar contradicciones específicas en el capitalismo periférico, que es, claro, el trabajo de Fernando Enrique Cardoso y Faleto, Dependencia y Desarrollo en América Latina, del 69. O sea, para Cardoso y Faleto, la industrialización en la periferia era posible, pero en condiciones de subordinación productiva, tecnológica, de desigualdad creciente e incluso con gobiernos militares. O sea, Cardoso no descartaba la posibilidad de desarrollo en un contexto dependiente. Al mismo tiempo va a ir en contra de las teorías del imperialismo, en el sentido de que estas teorías subrayaban el peso de los factores externos, ¿no? Y Cardoso pretende, al igual que Dos Santos de alguna manera, subrayar que hay factores internos que son más políticos que económicos, que tienen clara influencia en la condición dependiente, y también, por supuesto, que con un lugar para el Estado, o sea, con un planteamiento sobre el lugar que tiene el Estado, un poquito más sofisticado. A ver, vamos a ver, sofisticado quiere decir que hay más, no que sea más adecuado, sino que hay un intento de hacer un análisis de la relación entre las clases y el Estado, que es sumamente cuestionable, pero que era más fuerte que en los teóricos anteriores, ¿no? La problematización sobre cómo intervienen el Estado y las clases en estos procesos. Para Cardoso, bueno, obviamente también dependencia es control extranjero de la acumulación, pero existen distintos modelos según el tipo de asociación de las clases con el capital extranjero. O sea, él va a construir unas tipologías según el grado de dependencia o autonomía que pueden tener las clases. Por ejemplo, la mayor autonomía la da en lo que se llama modelo de control nacional, que podemos encontrar, digamos, si podemos llamarlo de alguna manera, no en toda América Latina, sino solo en todo caso en Brasil o en Argentina. Y también el modelo opuesto, que es el modelo, digamos, más dependiente, que sería de las economías de enclave, que son los propios de los países centroamericanos. O sea, donde la élite local está totalmente subordinada al capital extranjero. Bueno, en el medio va a haber múltiples situaciones, ¿no? Múltiples opciones. O sea, en función de cuál es la relación de esas clases con la burocracia, ¿no? Pueden ser proyectos políticos de muy distinta naturaleza. Puede ser desarrollo autónomo, desarrollo dependiente o incluso ausencia de desarrollo. Él no lo descarta, no cree que, digamos, no era el único posible. O sea, los teóricos anteriores veían como era imposible el desarrollo en una condición periférica. Bueno, él no lo descarta. ¿A qué llamaríamos ausencia de desarrollo? Bueno, poco crecimiento, falta de equidad, polarización social, enorme población excedente, alto nivel de pobreza, pobre desarrollo tecnológico, inversiones insuficientes, poco mercado interno y además, para la economía convencional, ausencia de empresarios emprendedores, carencia de instituciones sólidas, ¿no? Corrupción, todo eso, digamos, englobaba la idea de falta de desarrollo. Bueno, justo, digamos, uno puede decir, bueno, la problematización acerca de la naturaleza del Estado todavía ni siquiera estaba demasiado desarrollada en el propio marxismo, porque recién en el 69, años que escriben
muchos de esos autores recién comienza a lanzarse la discusión, el debate, bueno, muy conocido por ustedes, por Mabel, que trabaja muy bien sobre el tema, ¿no? Sobre el debate sobre la naturaleza capitalista del Estado, ¿no? Si, bueno, los textos de Miliband, Pulanza, y después toda la década del 70 que lo discute mucho, ¿no? El hecho de si el Estado es un instrumento, una cosa que puede ser usada a favor de la clase que detenta su poder, o si es estructuralmente capitalista, ¿no? Esos debates, no, la dependencia no los analizó porque casi fueron un poquito posteriores al inicio de la dependencia, pero vamos a ver que luego tampoco toma demasiada nota de esa discusión. Y en algún punto hay algún descuido, me parece, en esa discusión. Poco después, digamos, de los 70, quizá el trabajo que quizás es el más sofisticado de todos los autores de la dependencia, por lo menos de la dependencia hasta antes de los años 80, es el trabajo de Rui Mauro Marini, ¿no? O sea, él escribe en el 73 la dialéctica de la dependencia, ¿sí? Y también es el que mejor maneja las categorías marxistas, ¿no? Él tiene todo un diagnóstico de cómo funciona la economía mundial. Él va a decir que en los países centrales opera la caída de la tasa de ganancia, en un sentido, digamos, clásico del marxismo, ¿no? O sea, esto creo que lo conocen todos, ¿no? El hecho de que la acumulación de capital produce el aumento de la composición orgánica del capital, la caída de la tasa de ganancia, estos debates de la economía marxista y que son conocidos ampliamente, si no, después lo discutimos. Esa caída de la tasa de ganancia opera en el centro y eso lleva a la succión de recursos de la periferia. En punto parece un poco a Rosa Luxemburgo, a la diferencia de Rosa Luxemburgo no tenía una teoría de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Sino más bien una teoría de esto se daba por razones de subconsumo. En el centro. Para Marini, él va a ver una caída de la tasa de ganancia en el centro y una crisis de subconsumo o de realización en la periferia. O sea, problema de subconsumo que impide que en la periferia se dé el fordismo que se da en el centro. O sea, para explicar esa situación, Marini va a desarrollar, o sea, yo creo 3 conceptos que son muy importantes de Marini, que tienen muchos más, pero que son los que más trascendieron y los que luego se van a recuperar. El primero, creo que lo conocen todos, es el de la idea de superexplotación de la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, que es el hecho que implica que la fuerza de trabajo se va a remunerar muy por debajo de su valor de reproducción. Después se va a discutir si es por debajo o si hay un valor bajo de reproducción de la fuerza de trabajo, que son cosas distintas. Eso genera mucha polémica, incluso hasta el día de hoy se discute la noción de superexplotación de la fuerza de trabajo porque tendría un rasgo distinto de la idea de explotación del marxismo. O sea, no es explotación, es superexplotación. No es plusvalía absoluta ni plusvalía relativa, sino un mecanismo que está presente en la periferia y que no está presente en el centro. Para Marini, América Latina permitió que sea posible la obtención de plusvalía relativa en el centro. O sea, Marini quiere estudiar cómo las transformaciones productivas de la posguerra en el centro impactan en la periferia. O sea, en el centro aumenta la capacidad productiva, se puede respetar el valor de la fuerza de trabajo, se pueden propiciar mejores salarios y mayor consumo, pero en la periferia la explotación se sostiene sobre la reducción del valor de la fuerza de trabajo. Entonces, lo que va a decir, y que luego va a ser un elemento muy central de la teoría de la dependencia, es que operan los mecanismos de transferencia de valor, ¿no? ¿Qué es esto? De transferencia de valor de la periferia hacia el centro. Recordemos que, en ese momento aparecía en la discusión de la economía política, en términos mundiales, la idea de intercambio desigual. Es una idea que desarrolla Argir y Manuel y luego la van a continuar autores como Samir Amin y otros autores marxistas que sostienen una idea que puede ser parecida a la de deterioro de los términos de intercambio, pero que es relativamente diferente, porque lo que supone el intercambio desigual es que en el centro crece la productividad y crecen los salarios, pero en la periferia, cuando crece la productividad, los salarios no crecen en la misma escala, incluso pueden no crecer. O sea, crece la productividad pero no crecen los salarios, con lo cual habría una consecuencia, no solo en términos de teoría económica, sino en términos políticos. O sea, los trabajadores del centro son cómplices de la extracción de valor de la periferia. Entonces, estos mecanismos de transferencia de valor y de superexplotación de la fuerza de trabajo podrían, en alguna medida, son
digamos, intentan explicar la condición periférica con mecanismos sumamente más marxistas que lo que venían discutiendo los teóricos de la dependencia y los teóricos de la CEPAL. O sea, es una explicación bastante atendible. Sobre todo si pensamos que incluso hasta el día de hoy muchas de las empresas transnacionales invierten en países de la periferia por la condición de baratura de la fuerza de trabajo. Entonces, esto le gusta mucho también a los dependentistas de México, ¿no? Actuales, ¿no? Que piensan, por ejemplo, la maquila. Tengo baja productividad, bajos salarios, podemos hablar de superexplotación de la fuerza de trabajo, no solo en el contexto de los 70, sino hasta el día de hoy. El otro concepto, creo que también muy conocido, es la idea de subimperialismo, ¿no? Que la trabaja Marini, muy interesante. Fíjense que, digamos, no estamos hablando de imperialismo, sino de subimperialismo, que en Marini, entiendo, no solo tiene una idea geopolítica, sino también tiene un concepto económico también, incluso más que político, ¿no? Yo creo que pensándolo desde Brasil, después quizás Nilo, puede tener otra idea, pero como no existe un gran mercado interno, o sea, Brasil no es central, es dependiente, no existe un gran mercado interno, entonces puede darse el caso de que este país dependiente exporte capitales, promueva inversiones en otros países, como Bolivia o Ecuador. Entonces, ¿cómo se explicaría eso en el contexto de la dependencia, donde, digamos, quienes exportan capitales y quienes, digamos, promueven inversiones son países centrales del centro a la periferia, no de la periferia a la periferia? Entonces, él intenta hablar de la posibilidad de que exista subimperialismo. Y el otro concepto también es el de ciclo dependiente, ¿no? Un ciclo que nace en el centro, tiene el impulso desde el centro y luego en la periferia queda obstruido. Bueno, eso, digamos, la idea de ciclo dependiente también sería otro aporte de Marini para pensar la especificidad de la acumulación en la periferia.